Olis, amigas y amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Tardes de Cuentos en Pijama con Cocoa. Si hoy es la primera vez que escuchan este podcast, mi nombre es Mestli y soy mamá de Ciania e Ictán, una niña y un niño que disfrutan conmigo de este fantástico mundo de los cuentos. Y hoy traigo para ustedes una historia que habla de un tema delicado. Delicado quiere decir que hay que tratarlo con cuidado, como una flor. Una flor es delicada porque si la sacudimos o la agarramos con mucha fuerza, es muy fácil que la flor se marchite y pierda su belleza. Este tema es delicado porque nos hace recordar a personas a las que amamos mucho y con las que pasamos muy lindos momentos y que hoy ya no están con nosotros porque ya murieron. Hoy hablaremos de la muerte. A veces a los papás y mamás nos cuesta mucho trabajo hablar de este tema con nuestros hijos e hijas, porque pensamos que por ser adultos y vernos grandes y fuertes, nosotros tenemos prohibido llorar, que nosotros no debemos de hacerlo. A veces pensamos que si los adultos lloramos, ustedes los niños y niñas se van a asustar. Y no queremos eso. Pero cuando hablamos de la muerte, es difícil no sentir tristeza, porque nos gustaría poder seguir compartiendo momentos con esa persona que murió y ya no se va a poder. Y eso nos llena nuestros ojos de lágrimas. Y por eso nos cuesta tanto trabajo hablar de la muerte con ustedes. Pero si juntos, papás y mamás, hijos e hijas, abrazamos a la tristeza, la nostalgia o el enojo y los dejamos que salgan de nosotros a través de lágrimas o palabras, esas emociones se van a ir. Y haremos espacio para que lleguen otras, como alegría y calma. Así que, si ustedes están listos, yo también. Pijamas calientitas, ojos abiertos, oídos atentos, porque esta historia va a comenzar. Para siempre. Autor: Camino García. Ilustrador: Marco Recuero. A veces, las personas se van para siempre. Cuando en mi familia ocurrió por primera vez, en mi casa me dijeron que cuando alguien se va para siempre, se convierte en una estrella. Después, en el colegio nos explicaron que a veces las personas se duermen para siempre. En casa de mi abuela oí algo acerca de un viaje muy largo. Pensé que quizá por eso no había conocido a mi abuelo. Y la directora, cuando entré en clase, cuchicheó a mi profesora cosas acerca de algo que yo había perdido.
y las dos me miraron con una sonrisa triste. A veces las personas se van para siempre y los demás te dan explicaciones muy diferentes. He tenido varias mascotas y cuando se fueron para siempre, ninguna se convirtió en una estrella, ni se quedó dormida para siempre. No oí hablar de un viaje muy largo, ni de haber perdido nada. La oruga que metí en una caja, el caracol que llegó a casa en una lechuga, el pájaro Fernando, el hámster Pepo, el pez al que no tuve tiempo de poner un nombre, simplemente se habían muerto. Eso me dijeron y me dejaron llorar y hablar de ellos, de su muerte y de mi pena. Y aunque no se habló de estrellas, sueños interminables, viajes largos ni extravíos, comprendí lo que todas esas cosas significaban y reconocí que son formas bonitas de decirte que una persona o animal que quieres ya no está. Ya no estaba y necesitaba llorar. A veces las personas se van para siempre y sientes mucha pena y te das cuenta de que cada uno tiene una pena diferente. Aunque a todos les haya pasado lo mismo, hay personas que no lloran, aunque ves que están muy tristes y por eso sabes que también tienen dentro algo que duele. Para mí, la pena al principio era algo invisible y no entendía cómo algo invisible podía doler tanto, ni cómo podía ser que todo lo demás ya no importara. Entonces, la imaginé como una cosa que se pudiera ver. Imaginé para ella un tamaño, una forma, un color, un peso, una textura, un olor, y dejó de ser invisible. Tenía el tamaño de una montaña, pero era redonda y abollada, como una bola de plastilina grande. Su color era como el que tienen las cosas por la noche cuando todavía hay un poco de luz. Aunque en su superficie no había espinas, sabía que hacía daño. No tenía ningún olor, sobre todo pesaba. Imposible conseguir que aquella noche se fuera. Era demasiado grande y pesada y no estaba dispuesta a irse. Pensé que si se iba a quedar, algo tenía que hacer con ella. E hice lo mismo que con la felicidad. Me concentré en la última vez que había sido muy feliz. Por fuera la cosa resultó que era muy diferente de la anterior. Supe muy bien lo que tenía adentro. Descubrí además que la felicidad tenía sabor, un sabor dulce, pero sobre todo era muy ligera. Hubiera sido muy fácil conseguir que se fuera. Quizá por eso había desaparecido tan rápidamente. Aunque yo no se lo pedí, se fue enseguida. Volví a mirar aquella cosa pesada y grande que no se iba, aunque supe que sabía como el jarabe que menos me gusta, y quise ver qué tenía dentro, de qué estaba hecha para que pesara tanto. Me sorprendió. Sobre todo, tenía cosas buenas, muy buenas, tiernas, pero cosas que sabía que no volverían a ocurrir. Con quien tanto
echaba de menos. Comprendí que era normal que aquella cosa estuviera conmigo. Y mi pena dejó de asustarme tanto. Pero también había una pregunta para la que necesitaba respuesta. Y es, ¿a dónde se van las personas que se van para siempre? Nadie sabe decirte dónde están. Y necesitas encontrarle un sitio nuevo en el que puedan estar. Un sitio que no sea tan lejano como las estrellas. Y no tener la sensación de haber perdido algo del todo. Y piensas que quizá puedan estar en el mismo lugar en el que estuvimos todos antes de nacer, que aunque no lo recuerdo, no me parece un sitio triste. Pero también siguen estando en tu cabeza cuando cierras los ojos y los recuerdas como eran. Cuando los ves en las fotografías en las que los niños siempre somos más pequeños y los mayores son más jóvenes. En el olor de los sitios en el que ibas con esas personas y en el de algunas cosas siguen estando contigo y en ti de muchas formas, y cada vez sientes menos pena a pesar de que no los olvidas. A veces las personas se van para siempre porque ese es el ciclo de la vida. Y es que en ocasiones en el salón miro a mi profesora, aunque la verdad, mientras tanto estoy pensando en otra cosa. Y eso me debió de haber pasado cuando explicó el ciclo de la vida. Pero es que hay cosas de las que te hablan en la escuela que de momento no les encuentras para qué sirve saberlas. Solo recuerdo que nos dijo que los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. 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 Era muy fácil, o por lo menos eso me pareció en ese momento. Ahora creo no lo es tanto, y creo que deberían de explicarnos más cosas. Si yo tuviera que explicarlo, lo haría más o menos así. La vida es también algo invisible. Todo el mundo suele estar muy feliz cuando los niños y las niñas nacen. Durante nuestra existencia nos ocurren muchísimas cosas buenas. Conocemos a nuestros amigos, queremos y nos quieren, nos hacemos mayores y podemos hacer más cosas. Nos hacemos todavía más mayores y hacemos cosas cada vez más diferentes. Pero a veces también ocurren algunas otras que no nos gustan, como que alguien se vaya para siempre. Y entonces sentimos pena. Aunque no nos gustan, pasan de todas formas. Y normalmente acabamos aceptándolas. Aunque las aceptemos, seguirán sin gustarnos. No es obligatorio que nos gusten. Tampoco es obligatorio que las aceptemos. Pero siempre es mejor, porque no por no aceptarlas van a desaparecer. Aceptar es como decir, no me gusta y nunca me gustará lo que ha pasado. Pero ha pasado. Y es una cosa a la que habrá que acostumbrarse. Todo el mundo suele estar muy triste cuando alguien se va para siempre. Pero no podríamos vivir en un planeta lleno de personas dormidas para siempre. Así
que regresan al mismo lugar del que hemos venido, que aunque no lo recuerdo, no me parece un sitio triste. La vida está llena de cosas invisibles y visibles que importan mucho. Siguen estando ahí, aunque a veces tengamos mucha pena y por eso no podamos verlas. Pero un día las empezamos a ver otra vez y otra vez nos importan y otra vez nos hacen felices. Aunque no olvidamos que a veces las personas se van para siempre, porque ese es el ciclo de la vida, pero nunca se van del todo, porque aquello que nos han dado es nuestro para siempre. Amigos, amigas, ¿cómo se sienten? ¿Cómo se están sintiendo ahora, después de escuchar esta historia? ¿Se sienten tristes? Yo les cuento que pensé mucho en si debía o no contarles esta historia, porque muchas veces escuchar de la muerte nos provoca emociones aflictivas, que nos afligen, que se siente como si nos apachurrara el corazón, que nos duelen, nos hacen sentir nostalgia, o angustia, o ansiedad, o tristeza. También podemos sentir enojo. Estas emociones, aunque no se sienten bonitas, es importante que las reconozcamos. ¿Se acuerdan que en otros cuentos hemos hablado de ellas? También es necesario que sepamos qué hacer con ellas. Las emociones son como alarmas que llegan a nuestra cabecita para que sepamos qué hacer. Y si hablamos de ellas, aunque sea complicado y duela, cada vez sabremos con más facilidad reconocerlas y cómo actuar cuando llegan. Porque, por ejemplo, cuando sentimos alegría, que es una emoción constructiva, porque nos ayuda a crear, a imaginar. Cuando sentimos alegría, por ejemplo, cuando vemos a nuestros abuelitos o abuelitas, corremos a abrazarlos y a platicarles qué es lo que hemos hecho en los últimos días. Sabemos qué hacer cuando llega alegría. O cuando vemos a nuestros amigos y amigas y también nos sentimos alegres, nos ponemos a jugar, a platicar. Sabemos cómo actuar cuando la alegría llega. Pero, ¿qué hacemos cuando llega tristeza? ¿Qué pasa cuando nuestro abuelito o abuelita muere? Pocas veces sabemos qué hacer cuando nos visita tristeza. A veces lloramos y abrazamos a papá y mamá, pero algunas veces
Los adultos nos equivocamos, amigas y amigos, y les decimos a los niños que no lloren, que no pasa nada, aunque sí esté pasando, y aunque lo único que puedan sentir en ese momento sean ganas de llorar. Y es porque muchas veces los adultos tampoco sabemos qué hacer con esa alarma que nos llega a nuestra cabeza. No sabemos qué hacer con esa emoción de la tristeza. Yo hoy les quiero compartir que me animé a contarles esta historia porque la semana pasada hubo una reunión familiar en mi casa y nos la pasamos muy felices. Nos la pasamos riendo, comimos, cantamos y platicamos y platicamos y platicamos hasta que se nos hizo muy tarde. Y poco antes de irnos a dormir, comenzamos a platicar de cuando mi abuelita murió hace mucho tiempo, hace más de 15 años. Y aunque han pasado muchísimos días, nos dimos cuenta al platicar cada uno de nuestros recuerdos acerca de ese día, que cada uno lo vivió y lo sintió de una forma diferente. Y después de esos días, cada uno de mis primos, de mis primas, mis tíos y mis tías, mi mamá, cada uno encontró diferentes formas de vivir con esa tristeza. Cada uno de nosotros sintió la tristeza de forma diferente e hizo cosas diferentes, a pesar de que todos estábamos viviendo lo mismo. Y hoy, amigos y amigas, entiendo mejor que aunque extraño muchísimo a mi abuelita y sigo llorando y recordando todos los momentos que vivimos juntas y deseando que estuviera conmigo, entiendo que aunque ya no está físicamente, que aunque ya no la puedo tocar, abrazar, besar o platicar con ella, sí está en mi mente, sí está en mis recuerdos y en mi corazón cuando puedo volver a sonreír y agradecer por toda la alegría y el amor que me dio, que me hizo sentir cuando sí estaba aquí, cuando me cocinaba la comida favorita o cuando nos preparaba todos los nietos fruta y chucherías para jugar a la comidita o a la tiendita, cuando nos dejaba hacer en su sala unos castillos enormes con cobijas, almohadas y hasta nos dejaba meter la tele adentro del castillo. Cuando a mi hermana y a mí nos llevaba leche con chocolate calientitos a la cama y nos dejaba ver tele toda la mañana hasta que saliera el sol y estuviera más calientito. Así que ustedes, amigas y amigos, ¿qué recuerdos tienen de esa personita que ya murió? ¿Qué hacían cuando estaban juntos? ¿De qué platicaban? ¿Qué canciones escuchaban? ¿O qué alimentos comían? ¿Comían golosinas juntos? Aférrense a esos recuerdos, amigos. Abracen muy fuerte esos recuerdos. Pueden dibujarlos o contárselos a alguien más para que juntos recuerden a esa persona, poner las canciones que escuchaban o comer la comida que se preparaban juntos. Porque nuestra cabeza tiene el poder mágico y maravilloso de regresarnos a ese momento y así poder volver a sentir una y otra vez la felicidad que sentimos cuando estaba esa persona, que hoy ya no está. Y aunque el principio duele, amigos,
Permítanse sentir esa tristeza y déjenla salir en forma de lágrimas o dibujos, de palabras, canciones. Encuentren su mejor manera de sacar a esa tristeza para hacerle espacio, alegría y a calma. Las emociones aflictivas, amigos, como la tristeza, aunque nos duela mucho, así como esta pandemia, también pasará. También se acabará algún día. O tal vez emociones aflictivas como el enojo, que se sienten muy intensos y que parece que nunca se nos van a ir del cuerpo. Así como al principio de esta pandemia pensábamos que no aguantábamos un día más aislados, también se va a acabar. El enojo también se va a ir. Y este aislamiento cada vez empieza a ser menos. Si sabemos trabajar nuestras emociones, así como hemos trabajado con las medidas necesarias para evitar los contagios del COVID, también se van a ir. Por eso es tan importante que las reconozcamos, las dejemos entrar, hagamos algo con esta emoción y así la emoción se vaya y podamos volver a tener calma. Yo les mando un abrazo enorme, amigos. Aunque no nos podamos ver, tenemos este espacio para compartir juntos. Los quiero mucho, mucho, mucho y los espero la próxima semana con otra historia de Tardes de Cuentos en Pijama con Cocoa. Bye.